¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre es un placer saludarlos en este lluvioso jueves, pero con el gusto de darles la más cordial bienvenida a sus amigos Karen Rivera y Rafael García Villegas, y por supuesto, como cada noche, también saludamos a Laura Regis. Muy buenas noches, Laura, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y nos vamos a platicar, es jueves de cartelera, jueves de cine, y Julio López nos trae los estrenos de esta semana, pero también vamos a platicar de un festival muy interesante que congrega imagen, sonido y luz, el Festival de Videoartes. Y hoy, a propósito de los movimientos estudiantiles que se conmemoran el 2 de octubre, es una fecha trascendente también para entender lo que pasaba entonces en el país. Se lleva a cabo todavía en estos momentos la Marcha del Silencio, a 50 años de aquella que hubiera convocado organizaciones estudiantiles cuando fueron desalojados por Díaz Ordaz de la plancha de la Constitución, del primer cuadro de la Ciudad de México, que ya luego platicaremos del término zócalo que está mal aplicado, pero es la plancha o la plaza de la Constitución, de donde fueron alojados en aquel año de 1968, y hoy, para conmemorar esos 50 años, de nueva cuenta se congregan, Karen. Y es interesante porque en 1968 acudieron cerca o aproximadamente de 300,000 personas, ¿no? Se tenía un poco de temor de cuántas personas se iban a reunir en esa marcha, sobre todo porque los mismos estudiantes, los mismos relatos de esa época retratan que tenían miedo porque a la hora de la cita, que eran las 4 de la tarde, había muy poca gente en el Museo Nacional de Historia y de Antropología e Historia, donde se fue el punto de encuentro, y conforme salieron del lugar y caminaron hacia el Zócalo, se fue congregando familias, alumnos. Bueno, realmente fue impresionante la cantidad de gente que reunió en ese entonces esta marcha. Y hoy, 50 años en la distancia, de nueva cuenta se reúnen las personas, y Noticias 22 está presente para darles cuenta y llevar a sus hogares lo que sucede precisamente en estos momentos allá, desde el Museo Nacional de Antropología hasta la plancha del Zócalo y más adelante la Plaza de las Tres Culturas. Todo esto y mucho más. Comenzamos. Bueno, y previo a esta marcha que les comentamos, porque también vale la pena subrayar que se da en un momento muy importante en lo que respecta a la academia en nuestro país. El pasado 3 de septiembre hubo un encuentro entre pseudoestudiantes y alumnos de la UNAM que ha traído consecuencias que les hemos venido también aquí compartiendo, y que sumó y que llamó la atención no solo de los alumnos de la máxima casa de estudios, sino también de la UVM, del Instituto Politécnico Nacional, de otras academias que se reunieron el miércoles de hace una semana para de alguna manera pacífica marchar y poner los puntos de un pliego petitorio para que se acabe la violencia en estos recintos estudiantiles. Y a propósito de coyunturas y de colaboraciones, previo a la marcha que les planteamos y les platicamos de este día, la OFUNAM y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, con música, también hacen un llamado a la paz. El silencio forma parte de la música, también de las demandas e inconformidades que expresaron los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional el 13 de septiembre de 1968, quienes demandaban detener la represión con una marcha pacífica que inició en el Museo Nacional de Antropología y terminaría en el Zócalo. 5 décadas después, en el mismo punto en el que se originó la protesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Sinfónica del IPN conmemoraron la Marcha del Silencio con un concierto que inició con la pieza Marcha de Duelo y de Ira, de Arturo Márquez. Fue una obra comisionada por la Dirección de Música de la UNAM hace 10 años. Es una obra que está construida en eso, en motivos pequeños, que los va utilizando y desarrollando sobre toda la obra, tomando por supuesto distintos momentos, si se puede decir así, retóricos o emotivos en la obra. En el principio es esta repetición constante de este motivo, que, por decirlo así, tradicionalmente musicalmente se puede entender como un suspiro. Muchos compositores han entendido este motivo como un suspiro. Entonces creo que bueno, es muy relacionado también al efecto que se quiere dar en la obra y lo que conmemora.
La Sinfonía número 3 de Beethoven y 433 de John Cage completaron el repertorio. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Hablando del Museo Nacional de Antropología e Historia, bueno, aquí se llevó a cabo este concierto que acabamos de ver y también allá se encuentran nuestros compañeros de Noticias 22 Digital, Salvador Álvarez y Perla Velázquez, quienes nos tienen los detalles de lo que está ocurriendo con esta marcha. Adelante. Hola amigos de Noticias 22, estamos aquí al pie del Ángel de la Independencia y se desarrolla a nuestra espalda la Marcha del Silencio, en esta ocasión en 2018, 50 años después de aquel hecho que marcó el movimiento estudiantil de 1968, encontramos estas mismas demandas contra la violencia. La marcha arrancó del Museo Nacional de Antropología donde estuvo Perla, cuéntanos un poco. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Y como bien lo menciona Salvador, justo la marcha salió poquito después de las 4 de la tarde, se tenía previsto que empezara a las 4, sin embargo, en lo que se empezaron a organizar los contingentes, que cabe mencionar que el contingente que salió primero fue el de CCH Azcapotzalco, continuaron los demás colegios de humanidades en esta marcha y posteriormente venía un comité del 68 que venía acompañando a los padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Bueno, vemos que la marcha se desarrolla en absoluto silencio, lo cual es muy impresionante porque pues eso no se ve normalmente en las marchas. Eso pues, se pusieron de acuerdo todos los estudiantes, quienes son los que están organizando esta marcha. Vemos testimonios, vemos la fuerza del silencio, vemos la fuerza de las demandas, pero todos están unidos contra la violencia. Sí, justo, ¿no? Platicábamos con gente que vino a la marcha y nos mencionaba que el silencio es una forma de protesta también. En momentos como en aquel 68 hay que guardar silencio, hay que también exigir las demandas así, calladitos. Como ahorita lo están haciendo, hay contingentes que van en absoluto silencio, otros que han decidido darnos entrevistas, las cuales pueden encontrar en nuestras redes sociales también para continuar con esta marcha y vamos a seguir manteniéndolos informados también a lo largo de este noticiero y también en nuestras redes sociales. Bueno, síganos en las redes sociales y estamos atestiguando la fuerza del silencio. Volvemos al estudio con ustedes. Gracias, Perla, Chava, pues ahí estamos en un ratito más, haremos un enlace con Facebook Live para ver cómo se va desarrollando esta marcha y como bien refiere Salvador, impactante el silencio, como seguramente fue también hace 50 años, que fue un viernes 13, pero de 1968, las negociaciones o las confrontaciones entonces habían empezado el 28 de agosto y fue el día 13 cuando son prácticamente removidos de la Plaza de la Constitución los alumnos y se da esta primera marcha hace 50 años y también poner los contextos muy en su lugar. Karen. El silencio como una forma de acción también, ¿no? En ese entonces también el silencio fue un discurso, ¿no? Una petición de justicia y bueno, a continuación les vamos a presentar algunos de los testimonios de asistentes que estuvieron en esta marcha y que nos comparte Óscar Cortés. Es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de los porros del Estado. Está claro que los porros son del Estado. Son tiempos modernos, pero de todos modos la represión sigue. Nosotros somos de Plantel Azcapotzalco, donde inició todo este plan de los porros y todo este movimiento. Fui alumno universitario, fui después maestro en Acatlán y pues en el 68 estudiaba yo en la universidad y me conmueven estas luchas. Principalmente el hecho de hacernos visibles, que se note lo que se está pidiendo, que el gobierno no está dando lo que tiene que dar a las instituciones y que tampoco la institución está haciendo nada porque el estudiante tenga una educación digna y de calidad y además de todo gratuita, ¿no? Y pues eso es lo que se está buscando, que se visibilicen los problemas, tanto a los profesores como a los alumnos. No solo es cosa de los alumnos, son profesores, son trabajadores y es todo un sector que está siendo afectado por muchas políticas que van más allá de un simple golpe de porrismo, ¿no? Lo que se está exigiendo actualmente con lo que pasó en la marcha del miércoles se exigía pues más que nada pues la expulsión de este tipo de grupos tanto como posible, que Vigilancia UNAM realmente estuviera vigilando cuando era necesario, ¿no? Y porque se dejó a los alumnos completamente desamparados, o sea, Vigilancia UNAM se hizo a un lado y
y con esta marcha del silencio, aparte de conmemorar los 50 años del 68, queremos darle al pueblo mexicano el mensaje de que pues no se trata nada más de hacer revueltas pues porque sí, ¿no? Marchando, creando, la paz está luchando por la universidad. ¡Cuauti, Cuauti, Cuauti! ¡Aú, aú, aú! ¡Que los porros son del Estado! Era tan silenciosa como se esperaba, Karen, pero hablas de un punto nodal, porque también en aquel 1968 se presentó un pliego petitorio. En ese pliego petitorio se hacían o se abordaban 6 puntos que tienen mucho que ver, curiosamente, con los puntos que están abordando los alumnos en este 2018. Y uno de ellos es la seguridad y también la libertad como estudiantes, ¿no? Entonces, es interesante cómo es cíclica también la vida, ¿no? A 50 años volvemos a tener una marcha también reflexionando sobre lo que ocurrió en 1968, pero lo que está ocurriendo actualmente en las universidades. Y más allá de los ciclos, porque sí, en efecto, la historia es cíclica, es nodal subrayar la importancia que tiene conocer la historia, aprender del pasado para evitar que se repitan esos errores. Y por ese motivo, y haciendo a un lado lo que sucede hoy, hace 50 años, en 1968, el Colegio de México se suma a la conmemoración de aquel 2 de octubre con el movimiento estudiantil. Y tiene que ver con una jornada cuya consigna fue una afrenta al olvido y a la censura. Un grupo de académicos mexicanos, norteamericanos y europeos presentaron hoy, 13 de septiembre, en que se conmemoran 50 años de la Marcha del Silencio, los archivos del autoritarismo mexicano, o MIDAS, por sus siglas en inglés. Una iniciativa para luchar pacíficamente contra la censura impuesta a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Y como ya habíamos utilizado los archivos y teníamos copias de un buen número de documentos, hicimos una convocatoria privada a académicos de todo el mundo para que donaran sus colecciones, copias de sus colecciones, y pues conseguimos recursos, los digitalizamos y a partir de hoy empezarán a liberarse en 2 servidores, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para que puedan ser consultados por mexicanos o por quien quiera. En 1996 se crea el Fondo Gobernación, que se entrega al Archivo General de la Nación. En 2002 el Archivo de la Federal de Seguridad es entregado también al mismo archivo. Y desde el 96 hasta empezado este siglo, hasta el 2010, 2012, pudimos consultarlo sin problema. Hicimos fotocopias. Qué bueno, ¿no? Claro. Si no, no habría cómo. Si no, no habría manera. Y ahora las vamos a liberar como una forma de demostrar pues, que ellos quisieron callarnos y nosotros no nos dejamos. Pero el objetivo último es que cambien las leyes. Es absurdo que sigan queriendo controlar la información sobre historias que ya tienen 50 años o más algunas. La presentación de los archivos del autoritarismo ocurrió en el marco del encuentro La lucha por la memoria, dar voz al silencio. Queremos con este acto justamente dar voz al silencio a través de los archivos documentales, ¿no? Es ahí donde está contenida pues la información necesaria para que los investigadores lleven a cabo su trabajo de dar a conocer hechos, analizar situaciones, el ambiente político y de ahí derivar pues las consecuencias de todos estos actos. El archivo MIDAS incluye más de 4,000 documentos y se puede consultar en la página web del Colegio de México. Noticias 22, Irma Gallo. Un trabajo arduo el que realizaron los investigadores de diferentes partes del mundo, no solo de México, para congregar este archivo del autoritarismo de México.
poderosas imágenes, textos, fotografías que nos revelan lo que pasaba en el México de hace 50 años, como también lo hace el cine. Y al regresar, Julio López nos platica de una propuesta que también tiene que ver con 1968. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y seguimos hablando de las secuelas culturales de 1968, ahora desde la creación cinematográfica. Julio López, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Karen, Rafa. Creo que nunca me había tocado estar con ustedes dos. No, con esta fórmula no, pero qué gusto que estés aquí. Me da tanto gusto escucharte que te saludo a veces antes del corte y nos jalan las orejas después. Platícanos, Julio, ¿qué nos traes esta noche? Pues bueno, es una propuesta bien interesante que arranca en la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Prácticamente en todas las instalaciones, ¿no? Ahí en la sala Julio Bracho y en diferentes otros ámbitos y espacios de la UNAM, donde se va a realizar la primera edición del Festival Arcadia. Está bien padre, ¿no? Tienen cosas bien interesantes. No les cuento más, vamos a ver de qué se trata este nuevo proyecto. Fiel a su deber de preservar y difundir el acervo que tiene bajo su custodia, la Filmoteca de la UNAM organiza la primera edición de Arcadia, muestra internacional de cine rescatado y restaurado, que tendrá como tema central los movimientos estudiantiles de 1968. Este manjar fílmico será inaugurado el martes 25 de septiembre con la versión restaurada del Grito, uno de los pocos materiales fílmicos que se gestaron al interior del movimiento universitario. La restauración corrió a cargo de Albino Álvarez. La recuerdo como estudiante, que no muy deteriorada la imagen, digamos, el sonido no se escuchaba bien. Así que, bueno, pues para mí ha sido un privilegio, ¿no? 50 años después, tener el gusto de reencontrarme con esos materiales, básicamente con una buena parte de los originales, y pues iniciar un proceso técnico de restauración de imagen y sonido que nos llevó poco más de 2 años. El ejército mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado. Además de la exhibición del Grito, en el festival se presentarán otros 3 documentales casi desconocidos del director Óscar Menéndez. El primero de ellos se llama Únete Pueblo, un trabajo en 16 milímetros que dio cuenta de los acontecimientos previos al 2 de octubre. Siguió el movimiento y seguimos filmando nosotros hasta el 2 de octubre. Desde luego que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces estábamos registrando todo lo que pasaba en el movimiento, la gran marcha del silencio, en fin, todos estos eventos grandes que pasaron están descritos en la película 2 de octubre aquí en México. La trilogía cierra con Historia de un documento, una película del año 1970 que registra a los presos políticos que había en la cárcel. Hasta ese momento, el gobierno negaba su existencia. Arcadia no solo incluye películas de nuestro país, también se presentarán trabajos provenientes de Alemania, Cuba y Francia. Además contempla conciertos, presentaciones de libros, exposiciones y estrenos. Y el 30, una función especial de clausura de la película Olimpia de José Manuel Cravioto, que reviste como un interés especial. Es un estreno puro y duro, pues esa no es material de archivo, está hecha con material de archivo también, usó pedacitos del Grito que retrabajó digitalmente. Todas las actividades son completamente gratuitas, pero limitadas al cupo de la sala, por lo que se recomienda llegar 40 minutos antes de la función. Noticias 22, Julio López. Si vemos la comparación de las originales y las restauradas, verdaderamente se observa un trabajo impresionante. No, y además, qué títulos, qué temas. Nos platicabas, Julio, hay una cámara que metieron a Lecumberri para uno de esos 3 documentales restaurados de manera clandestina. Sí, además esta película se tuvo que terminar 2 años después, no en México, sino en Francia. También del gobierno mexicano, cuando se iba a estrenar a través de la televisión francesa, prohibieron el estreno, pero finalmente se pudo ir a otros países como Dinamarca, Alemania, Italia, y luego estos materiales quedaron prácticamente en el olvido. Qué bueno que la Filmoteca de la UNAM los encontró, los restauró y nuevamente los va a presentar. Yo no me los pierdo. ¿Y qué podemos esperar de Olimpia?
De Olimpia se ha dicho muy poco, ¿no? Creo que toda la está terminando Cravioto, pero hay otras cosas muy interesantes. Por supuesto va a estar Rojo Amanecer, por supuesto va a estar El Grito. El Grito, de hecho, va a estar en una función especial, me parece que es el 25 de septiembre, en la Plaza de las Tres Culturas. Y justo también en la Plaza de las Tres Culturas va a ser el cierre de este Festival Arcadia, con la presentación de la película Olimpia. Interesante porque también Arcadia trae una fórmula de actividades bastante variadas, como talleres, como exposiciones, que también pretenden congregar a jóvenes estudiantes. Sí, ¿no? va a haber también la presentación de un libro que tiene que ver con El Grito, ¿no? Que eso está también sensacional, pero va a estar por ahí también Felipe Casals presentando Canoa. En fin, hay un montón de cosas que ver y que hacer, y como ya lo decía en esta misma nota, todas las actividades son completamente gratuitas, así que dense una vuelta al Centro Cultural Universitario. Bueno, y a propósito de eso que estamos viendo, una palabra que ronda en el aire es la de unión. Unión, este fin de semana se llega a la cartelera comercial también la película El Día de la Unión, que dirige, produce, escribe y protagoniza Kuno Becker. Tuve la oportunidad de platicar con él y con algunos otros de los actores, y esto fue lo que me dijeron. El Día de la Unión es el título de la película que dirige, produce, escribe y protagoniza Kuno Becker. Este es un proyecto que durante años estuvo planeando. La primera película mexicana que nos presenta de manera espectacular el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Antes ya se habían filmado otras recreaciones, pero esta producción lo hace a lo grande. Incluso nos muestran cómo cae el Hotel Regis. Así inicia la película, hasta rescatan imágenes reales del terremoto nunca antes vistas. Son inéditas, son de la videoteca de Televisa, eso es lo que se grabó en 3/4 ese día, justo después de los sismos. Nadie las había visto más que la del señor Jacobo Zabludovsky, y al final de cuentas pues creo que le dan una veracidad a la peli increíble. Todos hicimos la película imaginándonos lo que sería, porque realmente pues éramos muy pequeños, no nos acordábamos, o algunos no lo vivieron. De repente pasa lo del año pasado y dices, oh my God, o sea, sí es muy fuerte, ¿no? Digo, obviamente como actor te metes a la situación y das obviamente todo, y tienes el set y tienes todo que te mete realmente en las circunstancias del personaje, y tratamos de retratarlo así. Pero el momento que vives lo que pasamos el año pasado es muy fuerte. El problema es el tono, se acerca mucho al melodrama. Un padre que hará todo por sacar a su hijo de los escombros, un taxista que se convierte en rescatista, cientos de hombres y mujeres que se vuelcan a las calles a ayudar a mover escombros. Es cierto que la película tiene buenos momentos, pero también tiene diálogos que se sienten forzados, y los discursos, recitados de memoria, no generan empatía. Con la música, tratan de provocar emociones que los actores no logran conseguir. En los momentos de tensión se escuchan tonos agudos que se acompasan con las escenas emotivas. Bueno, el objetivo es hablar de unión, el objetivo es inspirar. Las opiniones pues vendrán unas, vendrán otras. Lo que realmente sucede con esta película es que miles de personas vivimos una tragedia similar en carne propia. El dolor, el miedo y el sufrimiento que experimentamos durante y después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 apenas roza lo que vemos retratado en la película El Día de la Unión. Noticias 22, Julio López. Y lo platicábamos, Rafael, quizás sería interesante ver esta película para observar las imágenes inéditas, ¿no? Aquellas imágenes que, bueno, se grabaron desde un helicóptero, nos mencionabas, Julio. Sí, bueno, pues ya como lo veían hace rato, la película no ofrece demasiado, ¿no? Se esperaba bastante. También hay que decirlo que no es un proyecto, digamos, oportunista, ¿no? Este proyecto lo tiene Kuno planeado desde hace muchos años.
Me parece que justo su paso por la televisión afecta directamente en cómo se planeó esta historia, que creo que se le sale de las manos, ¿no? La vuelta de tuerca no la da la película, la das tú en la nota, cuando dices las imágenes fascinantes. Empieza así, es que de verdad la película empieza muy bien. Melosa. Te presenta a los personajes de una manera correcta y dices, órale, está bien, me voy a dejar enganchar por esta historia. Y empieza mezclando justamente estas imágenes de archivo con lo que él está filmando y va bien hasta que... pues después de la tragedia empiezan las otras historias, ¿no? El las toque otras historias, novelesco. Sí, las otras historias son lo que ya mencionaba hace un rato, ¿no? Es este padre que hará hasta lo imposible por sacar a su hijo de entre los escombros, y la de un taxista que repentinamente pues se vuelve parte de los rescatistas y que deja todo a un lado, ¿no? Creo que tiene muchos hoyos la película, ¿no? Hay cosas que no te explican, hay cosas que quedan así muy en el aire, y digamos un ejemplo muy claro de que podría no gustarle demasiado a las personas es que hay los típicos malos que casi se hacen así, ¿no? Vamos a derrumbar un edificio porque si no nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, ese es el tono a veces de la película y por eso es que no ha sido tan bien recibida por la crítica mexicana, ¿no? Llega este fin. Llega este fin de semana, justo hoy todo lo que se recaude, digo, bueno, esa ha sido una de las cosas que hay que destacar de la película, todo lo que se recaude el día de hoy va a ir a parar a un fondo para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre, pero del año pasado. Y rapidísimo, Julio, aprovechando tu presencia, ¿con qué compite este fin de semana? Pues hay un montón de cosas, ¿no? Está La Marcha de los Pingüinos, ¿no? De Morgan Freeman, que está bien, a mí me gusta, la primera me gustó bastante. Está Upgrade, que es una película de ciencia ficción muy interesante, yo creo que es el estreno de este fin de semana. También está Johnny English, que no la vean por nada del mundo, por favor, ¿no? Regresa Johnny English, pero ojalá que nunca lo hubiera hecho. Y estas son las opciones, ¿no? Todavía está en cartelera, mañana se acaba la fiesta del cine mexicano, entonces todavía hay varias opciones en la cartelera, en la Cineteca. 20 pesos, ¿no? O sea que todavía mañana si tienen chance, váyanse a dar una vuelta, hay cosas muy padres. Yo les recomiendo muchísimo otra vez, ¿no? ¿Cómo se llama? Este documental se llama Hasta los dientes, de verdad no se lo pierdan, está a 20 pesos. Y mañana también van a dar a conocer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, la película que nos representa rumbo al Oscar y rumbo al Goya, que seguramente será Roma de Alfonso Cuarón, luego de haber ganado Venecia. También está compitiendo ahorita en Toronto y va a ir a San Sebastián y seguramente, y bueno, yo lo veo así, va a estar en Morelia. Y es probable que le dé su primer Oscar a México en la categoría de Mejor Película de Lengua Extranjera. Ojalá. Está padre, ¿no? Habrá que verla también. ¿Y tu película? ¿Qué recomiendas para esta semana? No la estreno. ¿Qué recomiendas para esta semana, Rafa? No, pues ya todas las vi, tengo que ver que se estrena este fin de semana. Ana y Bruno. Ana y Bruno tiene que ver. El Tour de Cine Francés. El Tour de Cine Francés en la Cineteca también. Muchísimas gracias, Julio. Y vamos a hacer una pausa y celebrando, Karen, el éxito que ha tenido el Ballet Folclórico de Jalisco. Nos dejamos con esas imágenes y regresamos con más en Noticias 22.
coloridos, sin olvidarles, como en las tardes, en la lluvia desde la loma, no te cae esa goma. ¡Y viva México, señor! Continuamos en Noticias 22 y a la Sala Javier Villaurrutia ha llegado una puesta en escena que le da una vuelta de tuerca a los típicos cuentos de hadas, príncipes y princesas. Escrita por Perla Schumacher y dirigida por Artus Chávez, Príncipe y Príncipe se centra en la época medieval y busca una reflexión sobre las relaciones humanas en la sociedad actual. Es un tema muy importante que hay que tratar con los niños, como todos los temas, por supuesto. Y creo que el texto de Perla es un texto perfecto porque lo trata con mucha claridad, lo trata de frente, sin tapujos, y lo trata también con mucha sencillez y mucho humor. Entonces el mensaje llega directo, pero al mismo tiempo entretiene. Y sobre todo eso es lo más importante. Si el teatro no es entretenido, de nada sirve que sea didáctico. Lo importante es que divierta. La reina Clementina piensa que es momento que su hijo, el príncipe Tadeo, se case. Así que le busca una esposa. Muchas princesas llegan de lugares lejanos. ¿Quién conquistará al príncipe? ¿Quedará encantado con la inteligencia de la princesa celeste? ¿Hipnotizado por la belleza de las princesas de Oriente? ¿O simplemente se dejará guiar por su corazón? O sea, la historia es tan bonita que te conmueve. Y lo que vi, por ejemplo, en el momento de la boda es que todos los niños hacían ¡ay! ¿No? Y eran los adultos los que hacían Porque claro, venimos cargando muchos años de prejuicios en muchos temas de diversidad de género, no solo en en muchos temas. Entonces es un momento coyuntural para el mundo en cuestión de estos temas y por eso es importante que sean tratados para niños, para adolescentes, para adultos y que todos empezamos a crecer como una sociedad. Basada en el libro de ilustraciones Rey y Rey, de las holandesas Linda de Haan y Esther Nijland, dan una ingeniosa vuelta de tuerca a los cuentos de princesas y castillos con un final inesperado. En esta historia, en lugar de una princesa, el príncipe se enamora de otro príncipe, se casan y viven felices para siempre. Todo ello llevado a escena con la técnica clown. El elenco está integrado por Anaí Alué, Eduardo Siqueiros, Margarita Lozano, Miguel Romero y Christopher Águila. La escenografía e iluminación corren a cargo de Félix Arroyo. La propuesta musical es de Iker Madrid y el vestuario de Giselle Sandiel. Su habitación está en el ala derecha del castillo. Príncipe Tadeo, ¿quiere algo para cenar? Estamos afuera de la Sala Villaurrutia, Príncipe y Príncipe, todos los sábados y los domingos a la 1 de la tarde aquí en la Unidad del Bosque. El precio está súper accesible, 80 pesos. Estamos hasta la primera semana de octubre, o sea que tienen todo septiembre y la primera semana de octubre para venir a vernos. No se la pierdan. Eres una mujer bellísima. Y como dice mi madre, creo que serías la mujer ideal para mí. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y hemos estado calentando motores aquí en Noticias 22 para celebrar el centenario de Juan José Arriola y les platico que a partir del confabulario de este gran autor jalisciense, el dramaturgo Alejandro Ricaño escribió el monólogo Confabulario, un hombre de traje y capa y el cabello alborotado, que gracias a la iniciativa Libros Vivos será presentado en el emblemático Teatro Degollado.
¿Qué es confabulario? Bueno, lo comentábamos hace rato, el libro que compendia sus mejores textos para mí. ¿Y qué significan esos textos? Pues tienen, si fueran ingredientes, un poco de humor negro o un mucho, culpa, tienen también diversión, tienen también un universo fantástico, tienen México, tienen a sus autores, a los autores favoritos de mi abuelo. Creo que tiene además un ingrediente fantástico que es la brevedad. No es una representación de confabulario, sino es confabulario encarnado, representado por Mauricio Isaac, hablando, viviendo, experimentando su vida como libro. Y no nada más de una forma de datos, digamos. No es un compendio de cuándo fue publicado, cuántas ediciones tuvo o tiene y cuántas veces lo han traducido y demás, sino justamente vuelto un personaje de carne y hueso, digamos, sus complejos, sus conflictos, su viaje como libro, como personaje libro, digamos, su relación con Arreola. Entonces, pues eso es, no es una adaptación. Aquí lo tienen 25 y 26 de septiembre a las 8 de la noche. Confabulario se presenta en el Teatro Degollado de Guadalajara y el 3 de octubre hará lo propio en la Casa de los Libros Vivos, ubicada en la calle Francisco Sosa 409 en la colonia Santa Catarina de la Delegación Coyoacán. Hay que darnos una vuelta para celebrar a Juan José Arreola con este confabulario. Y el próximo 15 de septiembre, es decir, en un par de días, se cumplen 100 años del nacimiento del ilustre historiador chihuahuense José Fuentes Mares. Trascender en el discípulo no solo en el conocimiento, sino como ejemplo de vida, es como se perfiló a José Fuentes Mares en el homenaje organizado por la Coordinación Nacional de Literatura a 100 años de su natalicio. El escritor, historiador y filósofo chihuahuense fue recordado por el escritor Víctor Orozco y por el abogado José Manuel Villalpando. Aprendí de él muchas lecciones, una de ellas la originalidad de los argumentos, otra más la capacidad para debatir y disputar, una siguiente para mí fundamental, el mantener libre la profesión de historiador fuera de los subsidios, viviendo de sus propios recursos, y algo para mí esencial y fundamental en mi propia vida, el saber arriesgar a la prueba de ácido del mercado de libros. Que los libros los compren las personas que quieren leerlos. José Manuel Villalpando realizó un recorrido por toda la obra bibliográfica de Fuentes Mares, a quien conoció personalmente en Monterrey en 1982. Ese era el ejemplo de lo que yo quería realizar como historiador o como escritor de historia, porque tanto Fuentes Mares como yo no estudiamos historia jamás y sin embargo producimos libros de historia. Como ya se dijo, su obra máxima, que él mismo calificó así, como ya bien lo señaló el doctor Orozco, que es su tetralogía de Juárez. Además de ese estudio sobre Juárez, en 4 libros, Fuentes Mares fue un especialista en la relación entre México y Estados Unidos. Noticias 22, Víctor Gaspar. 10 ciudades del mundo se sincronizaron para celebrar a lo grande el maridaje entre el arte y las nuevas tecnologías. Estos son algunos de los detalles del Festival Internacional de Videoartes y Música Visual. Ayer, 12 de septiembre a las 7 de la noche, se realizó en 10 ciudades alrededor del mundo el Festival Internacional de Videoartes. Es un festival que intenta promover mediante la creación artística del video y la música visual una variada forma de enfoques creativos para trabajar con la luz, el sonido y la imagen en movimiento. Todo esto en la relación que tienen con la ciencia y con la tecnología. 11 artistas internacionales estrenaron obras para video en la sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional de México, simultáneamente sincronizados con Brasilia, Brasil, Viña del Mar, Chile, Sassari y Milán, Italia, Stratford, Inglaterra, Tampa, Florida, Estados Unidos, Sintra, Portugal, Estocolmo, Suecia, Marsella, Francia y Montevideo, Uruguay.
Todas estas ciudades, todos estos espacios culturales y artísticos van a recibir la propuesta de 11 artistas y vamos a estar exponiendo el festival a la misma hora. Entonces es una oportunidad que tenemos tanto los artistas como el público en general a ser parte de una experiencia estética única e irrepetible. El Festival Internacional deviene de colaboraciones internacionales con artistas visuales, diseñadores gráficos, compositores de música, matemáticos y artistas plásticos. Igualmente de intercambios y conferencias en Argentina, Brasil y México desde el año 2015. Tengo la fortuna de ser la persona que está gestionando la sede mexicana. También presento una obra que se llama Birdie. Es un pequeño poema sobre la breve vida de los pájaros y su contexto musical. Y por supuesto las aves mexicanas. La misión de todos los artistas que participan en esta actividad es difundir los valores de la cultura universal con el fin de estimular la innovación y la investigación. Son breves estudios de imagen y movimiento, obras artísticas, hay también experimentación, hay obras ya totalmente ejecutadas, pero la gran ventaja es que todo va a ser estreno. Todos son estrenos internacionales, no se ha presentado nada en ningún otro país. Todas las historias, las obras tienen un contexto muy interesante, una aproximación diferente por parte de cada artista y bueno, es lo que nos interesa como compartir entre todos. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Una propuesta que se ve fascinante, la magia de la luz. Y vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a explorar y conocer ese cariz que tiene Karen Rivera como investigadora privada que se fue tras las huellas del crimen a San Luis Potosí, al Festival de Novela Negra. Vamos a la pausa y regresamos con más información con Quique Ferrari, que estuvo en Huellas del Crimen. A ver, Karen, platícanos, ¿qué tanto te emociona este autor en particular sobre Novela Negra? La historia de Quique Ferrari, un escritor de origen argentino, es muy interesante porque él es un intendente del subterráneo de Buenos Aires. ¿Del metro? Sí, del metro de Buenos Aires. Y bueno, él publicó hace ya algunos años Que de lejos parecen moscas, una novela de género negro, y algo interesante es que en sus ratos libres, mientras trabaja en el subterráneo, él se dedica a crear, a escribir, pero les comparto su historia en la siguiente nota. Quique Ferrari sabe que la violencia social está en la esencia de la novela negra de su país. De origen argentino, el autor del libro Que de lejos parecen moscas concibe a la literatura como una forma de mirar al futuro y un medio a través del cual puede expresar sus firmes convicciones políticas. Y no vive de ella. Trabajador desde hace 5 años del Metro de Buenos Aires, utiliza sus ratos libres para crear a cada uno de sus personajes. Uno escribe con lo que trae puesto, con lo que es. Y yo, bueno, entre las cosas que soy un miembro de la clase trabajadora. Yo empecé a escribir, me empecé a dedicar a escribir hace como 20 años o una cosa así, en medio de una crisis laboral. Yo manejaba una camioneta mía, hacía mudanzas y demás, y la fundí, la camioneta, le fundí las bielas, se me rompió el motor, lo cual me dejó sin medio de transporte en una ciudad, lo cual es una tragedia, y sin trabajo. Entonces lo que hice fue ir al kiosco de al lado de la casa de mi mamá y decirle a la kiosquera que me fiara una cerveza, le pagué las monedas que tenía, le dije el resto te lo pago la semana que viene, y me fui a mi cuarto a escribir lo que fue la mitad del primer relato que yo escribí, que es un tipo que va a robar una inmobiliaria. La escritura me sirvió como fuga hacia adelante, yo me podía escapar de esta realidad e ir a construir otra. Autor de los libros Nadie es inocente y Operación Bukowski, recibió el premio Memorial Silverio Cañada a la mejor ópera prima criminal por su novela Que de lejos parecen moscas, en la que narra la vida del señor Machi, un tipo individualista que encuentra un muerto en su auto y que describe un contexto de excesos y corrupción. A mí lo que me interesa es la narrativa del crimen, cómo opera el crimen en una sociedad que está basada en un primer crimen, que es la sustracción del plusvalor a la clase trabajadora. Y tengo la suerte como autor, la desdicha como ciudadano, de que a partir del 2015 mi país lo gobierna
los amigos del señor Machi, una runfla de gerentes de empresa que creen que un país se maneja como una estancia. Quique Ferrari ya trabaja en su próxima novela que tendrá por título Todos Nosotros y que se publicará en el 2019. Este libro será un homenaje al mexicano Paco Ignacio Taibo II, quien marcó su literatura. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una gran propuesta que trajo el Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen a San Luis Potosí y bueno, es un momento importante para acercarnos a la literatura de Quique Ferrari, Rafael. En efecto, hay que estar muy al pendiente de lo que sucede, de los autores que se reúnen en este tipo de encuentros, que no siempre tienen esa vitrina, ni siquiera en las librerías, pero para conocerlos y encontrarnos por esos garbanzos de a libra, y sobre todo en un género tan fascinante como lo es la novela negra. Que me llama mucho la atención porque Quique, en la charla que dio en el Auditorio Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, hablaba de que lo que no le gustaba de la sociedad o lo que cambiaría es que hubiera gente que viviera del trabajo de otra gente, ¿no? Él escribe desde su visión como trabajador y su reflexión es a partir de ahí, ¿no? Soy un escritor que trabaja con lo que tiene puesto, ¿no? Que trabaja con lo que es un empleado del metro. Pues ahí está la reflexión, hay que leer a Quique Ferrari. Y en este día, hoy es 13 de septiembre, que conmemoramos la heroica defensa del castillo de Chapultepec frente a las tropas estadounidenses, revisamos el sumario de los mitos nacionales en busca de la historia verdadera de estos personajes. Fue en 1847 que se da esta épica batalla. ¿Crees que la historia de los niños héroes de Chapultepec es un mito? Hasta el momento, los relatos oficiales solo recuerdan a 6 nombres: Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. Este último, conocido por envolverse en la bandera mexicana al sentir la batalla perdida. Pero mucho dista la versión oficial de lo que realmente sucedió en esa ocasión. Y poco a poco los mitos comienzan a darse. Primero don Porfirio decide crear una asociación del Colegio Militar, que hasta la fecha perdura, y crean un monumento, el primero que hay, que está en la base del cerro y que todavía se puede visitar. Pasan los años y cuando llega la Revolución Mexicana hay un fenómeno político y legal muy interesante. Aunque la revolución no reconoce el pasado, sí acepta que el pasado fue lo suficientemente brillante como para poder ser un ingrediente, un alimento para sustentar un nuevo espíritu de disciplina, de honor, de marcialidad, de ejemplo en los nuevos cadetes, y entonces toman a los niños héroes. Pero no saben qué hacer con Juan Escutia, y a alguien se le ocurre que haya tomado la bandera del Colegio Militar en la azotea del castillo y se haya arrojado al vacío para salvarla. Digo, las evidencias lógicas son irrefutables. No existía el Alcázar, y aún existiendo, si se sube uno a cualquier parte del castillo y se arroja uno, cae al piso, ahí. El mito se fortalece más adelante cuando en 1947 y se realiza la primera visita formal de un presidente de los Estados Unidos de América a México. Uno de los momentos más peculiares es que el presidente Truman quiso tener un detalle amable con México y pidió ir a depositar una ofrenda floral, él, al monumento a los niños héroes. Y se aventó una frasecita de declaración de prensa diciendo que con un minuto de gesto generoso se borraban 100 años de discordia. Y después de que se va Truman, sin querer, un viejo guardabosques en Chapultepec paseaba por ahí y le dijo a un señor: mire, aquí mi abuelito me dijo que están sepultados los 6 niños héroes. Y entonces el presidente de la República, avisado, ordenó que se la defensa y a su vez ordenó que una compañía de ingenieros militares fueran y escarbaron, y sí, que se encuentran 6 calaveritas. Órale. Y entonces, bueno, ya la rescatan. Entonces ya se construyó el nuevo monumento. Se inauguró en 1952 con las 6 antorchas de mármol blanco. Se depositan ahí los restos de los niños héroes. Entonces,
es una evidencia increíble del fraude óseo que son esos restos. Porque, repito, los informes norteamericanos son clarísimos. Quemaron todos los muertos. Lo que yo criticaría es el exceso de miticismo, ¿no? No misticismo, miticismo. Porque sí es complejo tener un mito fundado en un hecho inverosímil y en un hecho que no existió, cuando hay hechos que sí existieron y que sí son auténticos. A través del juego, la música y el baile, la dramaturga Berta Iriart infunde en el público infantil la gallardía para combatir el miedo y la incertidumbre. Vamos a verlo. Si en algún momento fue muy feliz, y hoy en cambio es pura sombra. En Belisa, ¿dónde estás?, la dramaturga y directora Berta Iriart trata el doloroso tema de la trata de personas con fines de explotación laboral, pero con un lenguaje teatral accesible para los niños. Es todo un viaje lúdico y también con todo este contenido de lo que es la trata de blancas, ¿no? A partir de como es la pluma de la maestra Berta Iriart, ¿no? Que nos lleva por un viaje donde estos niños tratan de encontrar por qué está pasando que desaparecen sus amigos en este pueblo, en este lugar, ¿no? Desde que desaparecieron Belisa y las otras niñas, soy joven, pero sé muy bien lo que sucede. ¿Creen que porque tengo 7 años vivo en Júpiter o qué? Y bueno, a través del juego, del baile, del canto, Berta nos propone un rescate, una solución que sería pues la utopía, ¿no? de lugares donde suceden estos actos y es un viaje muy nostálgico, ha conectado mucho con los niños. ¡Ay, yo! ¡Jugar! ¡Ay, qué fácil! Todas las niñas tienen derecho a jugar. Eso es, encontrar a estas niñas que están siendo utilizadas para el trabajo forzado, ¿no? En esta historia, un personaje que es como el malo de la historia se lleva a estas niñas y las pone a trabajar haciendo camisa. Si quieres saber cómo sus amigos rescatan a Belisa, no te pierdas esta obra que se presenta todos los domingos a la 1 en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 14 de octubre. Alberto Sers y Benjamín Martínez completan el elenco de este viaje sorpresivo. Debería sugerir que el combate fuera de baile. Uy, yo creo que el pueblo lo pediría. Noticias 22, Irma Gallo. Interesante propuesta para el público infantil y nos despedimos, Rafael, por hoy con música. Así es, recordando a 199 años de su natalicio a la gran Clara Schumann, esposa de Robert Schumann, hija de Robert Wick, que le daba clases a Schumann. Schumann se enamora de su hija, se casan y es una gran historia de amor en el romanticismo y una gran pianista. Hasta mañana. Nos vemos mañana.